revelando la realidad política de Venezuela, corrupción en medio de la crisis. Hola, bienvenidos a mi canal. Venezuela, una vez un faro de potencial en América del Sur, ahora se enfrenta a un contraste abrumador entre la extrema riqueza y la pobreza debilitante. En medio de una población que sufre de hambre, falta de servicios básicos como agua y medicina, la exhibición extravagante de opulencia por parte del hijo de Nicolás Maduro simboliza la cúspide de la corrupción y el mal manejo que aquejan a la nación. Los excesos del poder, un automóvil dorado en medio de la desesperación. En medio de la crisis humanitaria en Venezuela, las imágenes del hijo de Nicolás Maduro recorriendo las calles en un automóvil cubierto de pintura dorada han impactado al mundo. Esta muestra flagrante de riqueza contrasta fuertemente con las condiciones desesperadas que enfrentan los venezolanos comunes, quienes luchan por sobrevivir. Corrupción revelada, desvío y malversación. El problema va más allá de un vehículo lujoso. Esto epitomiza una cultura de corrupción y desfalco que ha permeado todos los aspectos de la gobernanza venezolana. Mientras la población enfrenta escasez de alimentos y atención médica insuficiente, los funcionarios gubernamentales son acusados de desviar fondos públicos para beneficio personal. El impacto devastador en la sociedad. Las consecuencias son devastadoras. Las familias se ven desgarradas por la penuria económica, obligadas a tomar decisiones inimaginables para sobrevivir cada día. La mala gestión de los recursos destinados al bienestar público ha exacerbado una situación ya precaria, dejando a los venezolanos sin las necesidades básicas para vivir con dignidad. Llamado a la atención y acción internacional. Es realmente impactante y desgarrador presenciar la falta de escrúpulos de aquellos que ostentan el poder en Venezuela. En mi experiencia y en la observación de la historia, es común que los corruptos traten de ocultar sus fechorías por temor a represalias o reacciones negativas de la sociedad. Sin embargo, lo que vemos con los hijos de Nicolás Maduro es un nivel de desdén y desprecio hacia la población que sufre que roza lo inimaginable. El hecho de que exhiban su riqueza de manera tan ostentosa, mientras gran parte del país enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, es una afrenta directa a la dignidad y al sufrimiento de millones de venezolanos. El dinero malversado podría estar salvando vidas, mejorando la educación, fortaleciendo el sistema de salud y proporcionando servicios básicos esenciales. En cambio, se derrocha en lujos innecesarios y opulentos. Esta situación no solo revela la corrupción rampante en las altas esferas del poder, sino también una profunda falta de empatía y responsabilidad hacia el bienestar del pueblo. Es una traición a la confianza y a la esperanza de aquellos que depositaron su fe en un gobierno que prometió representarlos y proteger sus intereses. En momentos como estos, es esencial que la sociedad venezolana y la comunidad internacional se mantengan firmes en la exigencia de rendición de cuentas y justicia. Cada voz que se levanta contra esta injusticia es un paso hacia la reconstrucción de un país donde la honestidad, la transparencia y el respeto por los derechos humanos sean pilares fundamentales. Es urgente que se establezcan mecanismos efectivos para prevenir y castigar la corrupción, así como para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y equitativa en beneficio de todos los ciudadanos. Solo así podrá Venezuela comenzar a sanar las heridas causadas por años de mal gobierno y a mirar hacia un futuro más prometedor y justo para todos sus habitantes. Esta terrible situación no debe ser ignorada ni pasada por alto. Es un llamado a la acción para todos los que creen en la justicia y la igualdad. Unidos, podemos y debemos hacer que las voces de los que sufren sean escuchadas y que se haga justicia por cada venezolano que ha sido afectado por esta despiadada voracidad de poder y riqueza mal habida. A medida que la crisis se profundiza, la comunidad internacional no debe ignorar la situación de Venezuela. Más allá de la ayuda humanitaria, existe una necesidad urgente de rendición de cuentas y transparencia en la gobernanza. El pueblo venezolano merece algo mejor, un liderazgo que priorice su bienestar sobre el enriquecimiento personal. Mirando hacia el futuro, esperanza en medio de la desesperanza. A pesar de la realidad sombría, existe esperanza para Venezuela. La resistencia de su pueblo y la solidaridad mostrada por los aliados globales ofrecen un destello de optimismo. Al abordar las causas profundas de la corrupción y abogar por un cambio sistémico, Venezuela puede abrir un camino hacia la recuperación y la renovación.
En conclusión, la visión de un automóvil chapado en oro en medio del sufrimiento venezolano encapsula las profundas injusticias que enfrenta su gente. Sirve como un recordatorio contundente de la necesidad urgente de reforma y apoyo internacional. Mientras el mundo observa, el futuro de Venezuela está en juego, dependiendo de esfuerzos colectivos para restaurar la justicia, la dignidad y la prosperidad. Este artículo tiene como objetivo arrojar luz sobre las duras realidades que enfrentan los venezolanos bajo un liderazgo corrupto. En Venezuela, se acercan las elecciones y es crucial un llamado urgente a todos los ciudadanos para que voten masivamente en contra del gobierno actual. Es hora de dar paso a nuevas ideas y poner fin a la devastadora realidad que enfrenta el país. No podemos permitirnos más burlas ni indignidades. Mientras muchos venezolanos carecen de medicinas básicas, agua potable y libertades fundamentales, vemos con indignación cómo el hijo de Nicolás Maduro ostenta su riqueza en un carro dorado, financiado con el dinero del pueblo. Esta grotesca muestra de opulencia es un símbolo de la corrupción desenfrenada que ha sumido a Venezuela en la miseria. Mientras las familias luchan diariamente para sobrevivir, los líderes del país se enriquecen ilegítimamente, desviando recursos que deberían destinarse al bienestar colectivo. Es hora de despertar y alzar la voz. Las elecciones son una oportunidad para decir un rotundo no a la continuidad de este régimen corrupto. Cada voto cuenta en la lucha por recuperar la dignidad y la esperanza perdidas. Es un llamado a la acción, a unir fuerzas en busca de un futuro mejor y más justo para todos los venezolanos. El cambio es posible, pero depende de nuestra participación activa y decidida en el proceso democrático. No podemos permitir que el desprecio por el sufrimiento del pueblo continúe. Es momento de votar con conciencia y responsabilidad, con la convicción de que unidos podemos construir un país donde prime la justicia y la prosperidad para todos. El destino de Venezuela está en nuestras manos. Es hora de hacer historia y escribir un nuevo capítulo donde la honestidad y el bien común prevalezcan sobre la corrupción y el abuso de poder. Juntos, podemos construir un futuro en el que todos los venezolanos puedan vivir con dignidad y esperanza. Es fundamental que todos comprendamos que Venezuela no está sola en esta lucha. El mundo observa con profunda preocupación y empatía lo que está sucediendo en este país tan querido y lleno de gente valiosa. Las imágenes desgarradoras de la crisis humanitaria y la corrupción desenfrenada han resonado a nivel global. Desde todos los rincones del mundo, se levantan voces en solidaridad con el pueblo venezolano, exigiendo justicia y un cambio urgente. Es imperativo que las decisiones que se tomen en las próximas elecciones reflejen el deseo de la población por un futuro mejor y más justo. Cada voto cuenta para construir un camino hacia la recuperación y la reconstrucción de Venezuela. El apoyo internacional está presente y continuará siendo vital en los esfuerzos por restaurar la democracia y el bienestar en Venezuela. No estamos indiferentes a su dolor ni a su lucha. Estamos aquí, unidos en la esperanza de que un día, muy pronto, Venezuela pueda recuperar la paz y la prosperidad que tanto merece. Que este mensaje llegue a cada venezolano y que sepan que no están solos en este camino. El mundo sigue atento, dispuesto a apoyar en lo que sea necesario para que Venezuela pueda escribir un nuevo capítulo de esperanza y dignidad. Juntos, podemos hacer la diferencia. Venezuela, estamos con ustedes. Que este llamado resuene en cada rincón del país. Que cada voto sea un paso firme hacia un futuro mejor. Es hora de votar por el cambio y decirle adiós a la opresión y la injusticia. Venezuela merece un futuro mejor y juntos lo lograremos. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete a mi canal. Gracias.